En este caso, tenemos el placer de presentar a Luis Rosado, un artista procedente de Cáceres, con una trayectoria interesante que hoy tenemos el placer de tenerlo en Badajoz, estando aquí exponiendo su arte, su pensamiento, mientras abre la puerta secreta de su ser. Luis Rosado tuvo sus inicios en la expresión plástica. Se remontan a la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco. Ha sido discípulo por Pedro Balondo y Juan José Narbón. Ha pertenecido a la asociación Ácido Gráfico, Grabadores de Cáceres, desde su fundación en 1997 hasta 2006. Es merecedor de diversos premios, menciones y becas como 2019 en la 12ª edición del Premio Internacional de Grabado y Vino, Pedro Vivanco, seleccionado, y en 2018, segundo premio en el 19º Certamen de Grabado José Caballero, Las Rozas, Madrid, entre muchos otros. Hoy nos presenta en persona Dejándome llevar, mostrando una parte de su obra. Bienvenido, Luis Rosado, gracias por venir aquí a Badajoz, a Enfocando la Cultura, y por venir sobre todo a nuestra querida ciudad a exponer tu obra. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Fenomenal. Y ante todo quiero agradeceros la deferencia para conmigo, para mostrar la obra y darme a conocer aquí en Badajoz. Guay, pues muy encantado. Pues aquí estamos en tu exposición y justo estamos detrás de tu obra. ¿Qué significa esta obra concreta? Pues esta obra data del 2007, creo recordar, y fue de una exposición que realicé en la Sala de Arte del Brocense y Asamblea de Extremadura, en la que se llamaba El gesto del agua. El gesto del agua porque el agua, con sus vaivenes y con el esmalte sintético que lo depositaba sobre la superficie, lo imprimía luego en este tipo de formato. Increíble. ¿Y cómo te has podido inspirar para hacer dicha obra? Bueno, hay que partir de la base de que ante todo me interesaba el color y las texturas. En esta época, que estamos hablando desde hace unos años, era la corriente artística que predominaba en mi obra. Entre todo eso, el color, el gesto y las manchas, bueno, más que nada era una abstracción un tanto lírica. Perfecto, pues si quieres puedes continuar enseñando más obra. Sí, bueno, seguimos. Esta muestra se llama Dejándome llevar, que no deja de ser, bueno, pues una referencia a lo que es mi plan de trabajo, tratando pues en cada momento, pues en función de esas necesidades que tenga de expresar, de los materiales a los que puedo acceder, pues lo voy desarrollando, y a lo largo de estos años vamos a ver aquí el recorrido de esta muestra, en el que hay diferentes técnicas y diferentes formatos, materiales y demás, hasta que lleguemos hasta las últimas obras, que son unas esculturas. Perfecto, pues por ejemplo esta obra, ¿nos puede explicar, por favor? Sí, esta obra continúa con la época del gesto del agua, se tituló esa exposición, y viene técnicamente, es lo que estaba comentando, tratar de buscar un poco pues las texturas, el color, creando así una atmósfera un tanto lírica. Son 184 piezas de 15 por 15. Y es variable en cuanto a la composición de exponerlo. O sea, aquí lo hemos plasmado de esta manera, pero bueno, tiene múltiples posibilidades. Y por ejemplo, ¿cómo que esta obra está así dividida? No suele ser, es como romper un poquito los paradigmas, ¿no? Normalmente el autor hace cuadros independientes, pero esto es como si fueran varias obras diferentes que a una en una. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí, bueno, son independientes, pero en realidad fueron concebidas como una obra. No estaba fraccionada el formato, sino que eran diferentes las medidas en las que eran, de 15 por 15, y la idea era hacer una composición múltiple
y que fuera, pues como te estaba comentando antes, ante todo que sea algo lírico, una abstracción lírica. Oh, increíble. ¿Y cómo se te ha ocurrido hacer, por ejemplo, la expresión de los colores que no sean... ¿Por qué esta diversidad? Bueno, en realidad es una paleta de colores muy primaria. Lo que pasa es que al superponer un color sobre otro, bueno, pues te deja este tipo de color, pero los colores no dejan de ser primarios y luego es esmalte sintético, que es una pintura industrial. Me interesa mucho los materiales que sean susceptibles de ser manipulados para las artes plásticas. No sé qué más contarte de esta obra. En este caso, ¿tenía la idea previa en la cabeza o ha sido creatividad o las dos cosas? Sí, bueno, siempre parto de algún boceto que pueda hacer. Lo que pasa es que conforme vas elaborando, a lo mejor te lleva por otros derroteros y no es exactamente como lo tenía concebido, pero bueno, una mancha o una raya te lleva a otra. Bueno, esta obra en la que nos encontramos ahora es una xilografía. Está hecho, como su nombre indica, la matriz es obra gráfica, la matriz está sobre madera y bueno, pues ahí estaba tratando de crear, al igual que antes con lo del gesto del agua, estaba más enfocado más con la línea. Es algo como más tridimensional, pero dentro del plano. Vale, en este caso, ¿por qué cambia tanto un concepto de otro? ¿Cómo puede ser? Bueno, es que de esta obra a la otra que te acabo de comentar, pues han transcurrido 10 años. Entonces, en 10 años, bueno, he hecho muchas cosas. Y esto es de esa época, pero entre medio, entre el gesto del agua y estas piezas, pues he hecho otras muchas cosas que, bueno, te puedo enseñar ahí un par de ellas. Perfecto, pues vamos con la siguiente. Bueno, esta pieza es de hierro. La serie, no me gusta poner título a una obra en exclusiva. Me gusta trabajar en función de una serie y se llama Perforaciones. Son hierros que están ploteados. Que lo descubrí en una chatarrería que suelo frecuentar y jugué un poco con este tipo de volumen, el volumen y la forma. O sea, iba pegando en algunos sitios, como es este caso, y en otros sitios pues iba aprovechando los huecos por la sombra que proyectaba. ¿Y podías explicar cómo hace ese proceso creativo tan diverso, por ejemplo, de hacer, por ejemplo, con pintura y luego de repente hacer algo manual que puede ser incluso reciclando? ¿Cómo puede ser eso? Sí, bueno, no es tan de un día para otro. O sea, ya te estaba comentando que en función de esos materiales que suelo encontrar o suelo buscar, o sea, voy desarrollando mi obra. Esto no tiene nada que ver con lo que yo encontré, o sea, esto es un proceso de creación que va más allá de lo que es el efecto casualidad. O sea, ese primer material que encuentro es el que lo voy desarrollando y voy buscándole pues eso, un sentido en función del espacio, de las líneas, del color, de las manchas, las texturas, o sea, múltiples. ¿Y cómo puede ser el caso, por ejemplo, que tienes tanta diversidad de técnicas que un día dices, hoy voy a hacerlo así o mañana lo hago así? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, evidentemente porque conozco las técnicas. Hago grabado porque conozco el grabado. Hago material o objetos porque controlo el material. Y si me vuelvo en el lienzo es pues porque he estudiado para aprender cómo poder pintar en un lienzo. O sea, eso no deja de ser un proceso creativo y de enseñanza por parte de los maestros en los que me deposito mi confianza. Y si tuvieras que decirle al público cuál sería tu técnica predilecta en comparación con todas las que has hecho en tu vida. Pues no sabría decirte cuál exclusivamente, pero no sé, es que en esta muestra que tengo aquí, o sea, hay una variedad extensa de lo que es mi obra.
Pero yo empecé en la Escuela Eulogio Blasco de Cáceres, ahí trabajando con lo que eran los materiales y las enseñanzas dentro del clasicismo. Luego en mi proceso de seguir aprendiendo, pues pasé por las aulas de grabado, de escultura. Entonces, y que bueno, que ya voy teniendo unos años, pues entonces he ido adquiriendo conocimientos a lo largo de esos años. Por eso me muevo en diferentes técnicas, en función de eso, de lo que quiera expresar en ese momento. Bueno, aquí nos encontramos con obra gráfica, que son silografías, en el que, bueno, pues estaba investigando sobre el tema de las líneas y quería eso, buscando siempre con lo mismo, el tratar del volumen, del color, de la forma. Y en este caso ya, bueno, pues han pasado ya años desde el gesto del agua, y aquí estaba en un proceso de tratar de buscar la línea y el color. En esa primera época era la mancha, era la textura, y ahora estoy más en un proceso más geométrico. O sea, es diferente. Pero bueno, que todo lleva a un proceso con respecto a los años. Aunque es una transición desde tus inicios hasta ahora, han hecho lo que tú eres gracias a la experimentación, a nutrirte de otras cosas y sobre todo a hacer cosas nuevas cada día, ¿no? Sí, claro, es que cuando estás en la escuela, cuando estás ahí, lo que tratas es de poder conocer los materiales y la historia del arte. Con el paso del tiempo, pues tú ya vas encontrando tu propio lenguaje, y en función también, insisto una vez más, el tema de los materiales. Para mí los materiales es muy importante, y en función de esos materiales es lo que trato, a lo mejor buscando el tema del grabado, a lo mejor o la escultura, que es últimamente en lo que más ando, el tema escultórico. Esto es lo que estábamos comentando, el tema de la silografía. O sea, una técnica milenaria, y bueno, se puede hacer una obra que sea contemporánea perfectamente. Continuamos con obra gráfica. Estas obras son del 19, las realicé estando en la pandemia, y son serigrafías. La serigrafía, bueno, pues otra técnica más del tema de la gráfica. A través de una malla, pues diseñas lo que quieras expresar, y previamente está tratado con un programa informático, que es lo que, en vez de estar dibujando, bueno, pues a mano, pues ese primeros bocetos, que luego a lo mejor llega al final y no es lo que en un principio tenía concebido, pero tan trabajado digitalmente. Lo que tienes que luego al plasmarlo en el papel, pues es todo manual, y es a través de una trama de seda, ¿no? Silografía. Se llama tiempo de espera, haciendo referencia, bueno, pues a ese tiempo que pasamos tristemente todos encerrados. ¿Qué fue para ti esta época de claustro, de encerramiento, para tu arte y tu vida? Bueno, para mi vida un desastre, igual que para cualquier ciudadano. Es que te metan en casa, y la cantidad de gente que se fueron, pues para mí fue una etapa muy triste. Pero a la vez que, como consecuencia de estar encerrado, o no, pues creativamente hice una producción bárbara, porque no podía salir a pasear, no podía hacer nada, entonces te refugias en el arte, y ahí hice una producción muy grande. Vale, en este caso, ¿qué recomendarías a la gente que nos está viendo que empiecen en el arte con el tema de mezclar lo que es lo analógico y lo digital, como en este caso que ha sido creativamente hecho con partes digitales? Bueno, pues en este caso yo ante todo lo que le recomendaría es que se pusieran en manos de maestros, de gente que controlen las técnicas, que le van a abrir y le van a dar muchísimas posibilidades. Una vez que adquieran las técnicas, luego ya llegará un momento en que ellos encontrarán su camino y verán por dónde tienen que tirar, pero ante todo, o sea, las enseñanzas de los maestros, eso es fundamental. Esta obra, que es de técnica mixta sobre madera, está hecho en el 2016,
Y estaba ahí, bueno, pues investigando un poco más con el tema del op art, porque las obras estas, bueno, pues tienen un efecto así tridimensional dentro de lo que es un plano. También está trabajada primariamente con temas digitales y luego está realizado todo a mano. A mano, entonces previamente te inspiras, haces como un boceto digital y luego lo traduces en físico, ¿no? Sí, bueno, lo hago digital o lo hago apuntando en un blog o lo hago en un vídeo o dejándome llevar por un paisaje que haya visto, unas nubes o no sé, o unas sensaciones en cuanto a una canción que haya escuchado. No sé. Vamos, que te puedes nutrir de muchas cosas, un aglomerado en lo que hace tu obra, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que todos nos enriquecemos en función de lo que leas, escuches o veas. Perfecto, y en este caso, en Tratado de Madera, ¿cómo se te ocurrió hacerlo, sobre todo esta obra concreta? Bueno, en madera en este caso porque se prestaba mejor a lo que yo quería hacer, porque es un material rígido y para poderlo estampar y poderlo dibujar, pues me venía mejor ese que hacerlo en un lienzo. La madera tiene el inconveniente que pesa, el lienzo es mucho más manejable, pero en este caso yo creo que se prestaba más la madera para hacerlo. ¿Y cómo te has podido enfrentar en comparación, cómo lo llevas la madera contra el lienzo? Es más complejo, ¿verdad? No, un material te da unas prestaciones y otro otras. En función de lo que quieras hacer, pues te puedes adaptar mejor a uno o a otro. Pues mira, esta obra, esto es un plafón de la luz que encontré en una chatarrería. Y mezclé lo que es la xilografía, trabajado en papel, trabajado en vinilo, con ese efecto que aquí en la otra obra que te he explicado estaba sobre el plano y aquí ya es más un objeto. Y estaba buscando pues este tipo de efecto que nos deja, o sea, que te crea otra superficie. Eso es lo que quería realizar con esta obra. Es una obra que se puede considerar como una obra gráfica, porque podría hacer múltiples obras, las podía hacer todas iguales. Y esta concretamente pues es del 19. Del 19. ¿Y cómo se te ocurre, cuando ves una cosa así concreta, la transmutas a otra? Bueno, vuelvo a insistir otra vez, es con el tema de cuando encuentras un material, o sea, este material pues estaba de desecho y en principio cuando lo cojo no sé la función que me va a dar. Luego tratando de mezclar una línea, un color, demás, o sea, me lleva hasta que estoy convencido de que lo que estoy haciendo merece la pena y lo doy por finalizado. Pero bueno, ya te digo, me dejo de llevar mucho por los materiales. En este caso, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue primero, esta o la anterior? No, esta con respecto a aquella, sí. De frente son de la misma serie. Sí. O sea, de estas tengo varias, lo que pasa es bueno, el espacio que es, y quería hacer una muestra que recogiera los últimos años desde el gesto del agua. Entonces bueno, puse estas dos obras, pero por falta de espacio, aunque este sitio es un sitio que es una verdadera maravilla, estoy encantado de estar aquí, de exponer aquí en este espacio, en Badajoz, pero tengo varias obras de este formato en diferentes técnicas. Y claro, en este caso obviamente la sala, aunque sea grande, pero es imposible traer toda la obra que tengas, porque aparte tu obra, sobre todo esta concreta, son piezas muy grandes, exorbitantes. Y quería hacerte una pregunta sobre ello. ¿Tú cómo te gestionas cuando tienes una gran extensión de obra? ¿Cómo lo puedes gestionar en tema de espacio o cómo lo haces? Bueno, pues en principio no me preocupa tanto del espacio donde lo voy a colocar, ni siquiera las concibo a lo mejor por esto lo voy a exponer en determinados sitios. O sea, no, yo creo porque forma parte de mi día a día y los voy almacenando y cuando sale la oportunidad de mostrarlo, pues los muestro.
aunque pueda hacer algunas determinadas obras para ese espacio. Pero ante todo lo que yo busco es estar creando constantemente. Y en este caso, ¿podrías explicarnos el tema de las series? Tú lo haces, por ejemplo, si tienes 10 series, una serie tiene 10 piezas, ¿la haces del tirón o intercalas con otras técnicas o con otros conceptos? ¿Cómo lo haces? Normalmente, o sea, si me meto en una serie, o sea, procuro desde que empiezo hasta que lo termino. Lo que tiene es que hay veces, bueno, pues que las dejo reposar porque a lo mejor pues no estoy todo lo seguro que debiera estar, y lo dejo reposar para ver si ese camino que he recorrido en ese momento pues es el correcto o voy mal encaminado. Pero normalmente si concibo una serie, esta como la de la serigrafía, que son carpetas, empiezo y las termino. ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, cuando tú dices, vale, he terminado esta serie, de ese intervalo hasta la siguiente serie, ¿cómo es el proceso creativo? Pues entre una serie y otra a lo mejor cambio totalmente los registros. O sea, si estoy trabajando sobre una línea, pues igual hago un bodegón, o hago una escultura, o salgo a pasear. Pero bueno, suelo cambiar. Por eso que te estaba comentando antes, porque prefiero dejarlo reposar y ver si ese camino que he iniciado y en el que estoy metido se merece la pena o no. A ver, si quieres vas diciendo los títulos como tú quieras. Sí, ¿vale? Sí, bueno, yo también eso, te digo que no tengo título en ninguna obra, vale, porque me parece que como que te condiciona, ¿no? Vale, entonces... una cosa es lo que yo quiera expresar y lo que yo quiera decir, y otra cosa es condicionarte para que tú veas lo que yo he querido hacer. Pues mira, voy a cedirte ya que te saco el tema, porque esto es una disputa en el tema de creación literaria, creativa, musical. Todo lo que sea procesos creativos, el ser humano siempre condiciona, por ejemplo, lo que crea con el verbo y lo denomina. En este caso, tu estilo es a veces no poner el nombre para que el espectador no se condicione por el adjetivo y el concepto del nombre, ¿verdad? Efectivamente, o sea, no me gusta poner el nombre a una obra en concreto, sí a la serie. A la serie sí me gusta llamarla. Esta se llamó La forma de lo cotidiano. Cotidiano, bueno, sigo insistiendo con el tema de lo mismo. Esta se llama Dejándome llevar, y lo cotidiano para mí es el trabajar el día a día. Estos son formatos de 60 por 1 metro sobre chapa, y está trabajado el esmalte sintético, barniz y vinilo. Aquí incorporo el vinilo porque el vinilo me daba una serie de prestaciones que no me las daba trazando con la línea. Entonces, como son lo que comentaba, son materiales industriales que están ahí, los manipulo y los llevo a mi campo. Pues es interesante, por ejemplo, que según el material, gracias a la adversidad y las ventajas, te indica un camino concreto, ¿no? O te invite a seguir una línea. Sí, pero para eso hay que conocer las técnicas, lo que comentaba, ¿no? O sea, cuanto más conocimientos tengas de técnicas para aplicar, más fácil te va a resultar el poder desarrollarlo. Por ejemplo, cuando tú te enfrentas a estos 3 últimos conceptos que has explicado, madera, lienzo y esto que es maleable, o los hierros, por ejemplo, de inicio, ¿tú cómo te enfrentas a esto, sabiendo las técnicas? Pues en principio lo primero es que quiero expresar, qué quiero decir, qué quiero contar. O sea, y en función de eso, ¿qué materiales tengo? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? ¿Cómo lo puedo manipular? ¿Cómo los puedo manchar? ¿Cómo los puedo romper? O sea, es un proceso creativo que, si bien te lo dan los materiales, también te lo dan los trabajos previos que tú tienes antes de desarrollar esa obra. Y hablando de la parte creativa, ¿cómo puedes recomendar a la gente que aspira a ser artista o que le guste el arte o que lleve un tiempo, por lo menos tu manera de enfocar, de cómo inspirarte o cómo ser creativo? ¿Qué consejos podrías dar? Bueno, pues lo primero es conocer las técnicas y ponerse en manos de gente que las controle, porque le van a facilitar el camino. O sea, a través de escuelas o a través de universidades, que se forme. Y una vez que te forme, cuanto más controles, cuanto más conocimientos adquieras, o sea, más fácil te va a resultar hacer tu obra. Cuando hablábamos de entre una serie y otra, o sea, ¿qué es lo que suelo hacer? Además, lo primero, bueno, pues investigar, probar y documentarme.
y cambiar a lo mejor todo el registro. En este caso, o sea, es una obra más figurativa, pero son unas serigrafías y son de fotografía. Son fotografías que he realizado yo, luego las he manipulado esas fotografías y lo he llevado a la matriz, a la seda. Y he hecho una serie de 5 estampas y las series son de 10 obras. Se puede enumerar, puedes llevar la obra gráfica, las prestaciones que te da es que puedes llegar a más gente, siendo una obra original. Y en este caso, viendo la textura, es como si fueran cielos y luego están como difuminados. ¿Por qué le das este enfoque? ¿O qué quieres expresar así con esta obra concreta? Bueno, porque tal y la fotografía como tal, o sea, me interesa, pero me interesa como boceto, me interesa como empezar en la obra, pero luego la manipulo para que no sea tan evidente una fotografía, porque para eso hay otras técnicas. Vale, y en este caso, ¿por qué te has inspirado concretamente en el tema de nubes, cielos, más allá de la técnica? Pues me gustan las nubes, me gusta salir al campo, me gusta salir pasear y si observo algo que me atrae, pues lo hago. En este caso, pues hice una serie sobre las nubes. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene en esta serie concretamente lo que es una pieza con otra, por ejemplo? ¿Por qué le das otra intención, por ejemplo, o no son todas iguales? ¿Por qué se diferencian? No, se diferencian solamente en lo que es la imagen, porque luego el procedimiento técnico es el mismo. Esta pieza pues, está realizada en metacrilato manipulado y con acrílico y con barniz. O sea, son las últimas, las obras más recientes, junto con las perforaciones y unas esculturas que están por ahí fuera, de lo último que he realizado. O sea, esto es del año pasado, ya mezclando con este año. Hice una serie porque estoy buscando pues otra dimensión, no huyendo un poco de lo que es el plano, más que tenga más parecido a la escultura, o sea, que vaya entre lo que es la pintura y la escultura. En este caso es un salto de, por ejemplo, de hace 10 años, es una cosa totalmente diferente, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, es que con el paso del tiempo, bueno, pues vas descubriendo pues nuevos formatos, nuevas maneras de expresarte y vuelvo otra vez a insistir con el tema de los materiales. O sea, esto es metacrilato. Ahora te puedes encontrar metacrilato con motivo de lo de la pandemia, que en todos los sitios había paneles de metacrilato. Eso ya se está empezando a desechar. Ya no hay en tantos sitios ese material. Bueno, pues yo lo reutilizo, lo manipulo y lo traigo a estas paredes. Gracias por venir aquí a mi espacio y de enseñarnos toda tu extensa obra. Y nada, quería aprovechar aquí que nos ve el público del tú a tú y sobre todo decir, hablando un poquito de ti, ¿cómo empezaste en el mundo del arte? Bueno, mis orígenes en este campo están desde que era un crío, que siempre me ha atraído el dibujar, posteriormente el pintar, pero bueno, cuando empiezo a tomármelo más en serio acudiendo a la Escuela de Bellas Artes de la Diputación de Cáceres, allí de la mano del maestro Narbón, Tizón, Martínez Terrón, empiezo a adquirir conocimientos, los conocimientos propios de una escuela. Posteriormente paso al área de grabado, de la mano de Perico Balondo. O sea, me sigo formando en el tema del grabado en el Centro Internacional de la Estampa Contemporánea en La Coruña, en Betanzos, de la mano principalmente de Jesús Núñez, el alma mater de ese centro, con los diferentes profesores que van pasando por este espacio. Y hasta que encuentras tu propio camino, tus propios lenguajes, las maneras de investigar, de probar, en la que bueno, pues ya empiezas a andar tú solo. Tengo mi propio taller, un taller gráfico, y luego bueno, me muevo en diferentes campos de las técnicas, el tema del grabado, la pintura, la escultura. ¿Y cuál fue ese momento que tú hiciste tu primera obra? ¿Cómo llegó
una persona que se inició en el arte pero que nunca había creado nada hasta el intervalo que creó algo, que empezó? Bueno, en la primera te diría que cuando eres un crío y estás dibujando eso, son los primeros pasos. Mi recuerdo está en cuando estás en la escuela primaria, que siempre me atrajo el tema del dibujo. Más serio, pues cuando te estaba comentando, ¿no? Cuando acudo a la escuela, cuando ya me lo tomo más en serio, es ponerme en manos de profesores especialistas y aprender las diferentes técnicas. ¿Y en qué momento fue que desde que la escuela llegara ahí dijiste, yo ahora quiero hacerlo seriamente, no es un hobby ni algo pasajero, es hacer mi vida el arte? Es que nunca ha sido un hobby, o sea, el arte por ahí, perfecto. Nunca ha sido un hobby, o sea, tomármelo más en serio, o sea, te diría que fue en el 98 que hago, no, en el 2008 creo que fue. Más o menos. Me he quedado ahí un poco colgado. Cuando hago la primera muestra en la sala de arte Brocense. O sea, yo creo que ahí ya fue donde cambió todo. O sea, ahí ya empiezas a mostrar tu obra al público y bueno, yo creo que ahí fue el momento en el que dije, bueno, ya hay que meterse mucho más a fondo y en función de lo que llevo hecho tengo que tratar de superarlo y tengo que tratar de avanzar. Y al principio, antes de tener lo que has dicho, el taller, que es tu lugar, tu santuario, ¿cómo es el proceso de crear? ¿Lo hacías en casa o cómo era el protocolo? Bueno, en principio yo, por esa época, cuando estabas empezando, lo que hacía era dibujar y pintura. Y la pintura tradicional, al óleo. O sea, esos eran los materiales principales en los que yo me movía. Cuando paso al tema del grabado, a interesarme por el grabado, que fue en el año 86, el primer grabado que tengo es del año 86. Una vez que yo me meto en el tema del grabado, el grabado me atrapa y me engancha, y yo creo que la técnica me puede, y estoy ahí sigo trabajando el tema de la gráfica. Pero saliendo de la escuela, un grupo de gente, creamos una asociación, se llamaba Ácido Gráfico, y estuve con ella, por la asociación, hasta varios años, hasta que ya decidí yo montar mi propio estudio, mi propio taller, porque tienes que tener pues una serie de herramientas y de maquinaria y un espacio, que es lo más importante, disponer de un espacio, y ahí ya iba yo solo. ¿Y cómo puedes decirse, es un antes y un después en tu vida tener tu espacio y tu lugar cuando antes no lo tenías, por ejemplo? Bueno, tenía mi espacio, lo que pasa es que era compartido con otros compañeros y compañeras. O sea, ¿pero que tú qué prefieres ahora, tu espacio personal o el compartido? Es que ahora es mío, o sea, yo ahora solamente trabajo yo, exceptuando, pues cuando tengo alguna que otra visita, que está siempre abierto el taller a todo el mundo, cuando me llaman pues de historia del arte, que quieren aprender determinadas técnicas, o sea, mi espacio está siempre abierto. Lo que tiene es que cuando yo estoy creando, pues solamente estoy yo. Claro, estás tú con tu intimidad. Ahí solamente estoy yo. Luego lo abro el espacio para que otra gente que están en la misma sintonía que yo, o no, pero que quieren aprender las técnicas o quieren ver, bueno, o imparto talleres, pero bueno, ante todo quiero insistir en eso. O sea, mi estudio está abierto a todo el mundo, pero exceptuando en esos momentos en los que yo estoy involucrado. Claro, es tu momento de creación. En algo en lo que no entra nadie. Claro, es como si estás en una gestación, si tú paras la gestación se aborta. Claro, es que el proceso creativo, sobre todo, para que lo entienda alguien que no es creativo, ¿cómo puede hacer que la gente tenga empatía en un proceso de creatividad? Porque incluso, yo te puedo hablar del modo de poesía, que es mi ámbito, que la gente no comprende a veces cuando está en ese momento, es como el coche arrancado, cuando te dicen, te sacan de allí. Sí. La gente se cree incluso que te enfades o que se molesten los demás por pararte, pero ¿puedes explicar a los demás que ese proceso creativo, cómo pueden entender que están en ese modo y que te respeten a ti o a otra persona que esté en un proceso así?
Es que eso es muy personal. O sea, cuando estás en una época haciendo una determinada serie, o sea, como puede ser este caso, o sea, que no consiento de que vengan a interrumpirme. O sea, que ese desorden que yo puedo tener en el taller, cuando me levanto por la mañana o cuando vaya por la noche, o sea, yo quiero ese desorden, porque es como lo tengo mejor controlado. Entonces ahí no permito que entre nadie. Pero luego termino esa serie, estoy en un plano como más relajado, y además se está abierto el taller a todo el que quiera ir y a verlo, vamos. Y no hay tema de guardarme una determinada técnica o secreto. A ver, la gente, las cosas que tengan empatía, sobre todo. Se lo muestro igual que pasa aquí. Me preguntan te explico perfectamente los materiales que esto. Sí, y no tanto lo que quiero expresar, porque creo que debe de estar abierto a que la gente se deje de llevar, como lleva el nombre de la exposición, o sea, y que le sugiere, al que le sugiera algo, con el que no conecte, pues no conecta. Y en este caso, hablando de esto, la gente cómo puede acceder a tu obra, más allá de esta exposición concreta en Badajoz, para que te conozca. O te pueda buscar, encontrar, ¿cómo lo puede hacer una persona que en las redes sociales, bueno, ya sabe que todos nos movemos en ese campo, y luego tengo un blog, Taller de Grabado Luis Rosado, vale. O sea, que ahí puedes entrar y ver toda mi trayectoria y ver todas mis obras. Y hablando de obras, por ejemplo, ¿podrías decirnos una obra que no es ajena a tuya, que te haya marcado en tu vida? ¿Lo has visto en un cuadro, lo que se diga? Esto, antes y un después en tu vida. Hay muchísimas obras. Bueno, ya sé que la pregunta es muy afilada. Hay muchísimas obras. ¿Una o algunas que puedes decir? Hay muchísimas, porque, bueno. ¿Y te han dicho, oye, este autor, o estos autores? Pues Velázquez, por ejemplo, entrar en el Prado, ver Las Meninas, que es impresionante. O sea, ver la serie en negra de Goya, pues ver El Jardín de la... O sea, qué obra. Ahora, hay una obra que sí que me impresionó mucho por todo lo que representaba, ¿no? y por el momento que se estaba viviendo en este país. Fue cuando trajeron el Guernica. Estaba pensando en eso ahora, te iba a decir una cosa. Cuando trajeron el Guernica, que yo fui a verlo al Casón del Buen Retiro, creo que fue en el año 81. Yeah. O sea, lo que acaban de entrar. Bueno, esa obra... Lo primero. La Guardia Civil por allí, que nadie se acercará, pues porque... podría haber gente que pudieran atentar contra esa obra. Ten en cuenta que llevábamos 4 días de democracia. Claro, fíjate. Y cuando entré en el Casón del Buen Retiro y me la encontré allí con todo lo que representaba esa obra, de las más modernas, probablemente sea de las que más me han impresionado. Luego, bueno, pues no sé, visitar la Tate o el Louvre y demás. Sobre todo Picasso, una cosa que yo incluso en la literatura explico que es importante, que la gente empatice con la creatividad de cada uno. Por ejemplo, Picasso, ¿no? Si no hubieran dicho, oye, tú fíjate la tapa azul, o no hagas el Guernica o el cubismo, imagínate que hubiera hecho hubiera hecho caso del que le hubiera dicho, no, haz lo mismo. Pues una persona que era muy creativa. Por eso me ha sorprendido que me dijera tus etapas, porque me acuerda mucho que el autor no se puede encasillar, o siempre está como una alquimia, se transmuta, no puede ser el mismo desde el minuto uno, tiene que haber un bagaje, una experiencia, como tú dices, desde los 80, ahora que estamos en 2023, en tu caso ha cambiado mucho, como Picasso, ¿no? Es necesario el intervalo del tiempo para la creación, porque una persona, un ser, no es lo mismo desde que nace hasta que muere, lógicamente, pero el tema del arte se expresa diferente, ¿verdad? Sí, claro. Mira, y encima estamos hablando de un artista que ha utilizado cantidad de técnicas. O sea, Picasso entró en el grabado y entró a saco. O sea, bueno, con un especialista en el taller, o sea, un maestro de taller, de grabado, que es el que le orientaba y el que probablemente le estamparía las obras. No creo yo que Picasso estuviera allí estampando las obras, porque eso conlleva un proceso físico y que, bueno, que es más artesanal. O sea, todos los artistas que hacen obras gráficas no controlan las técnicas. O sea, hay veces que tienen ayudantes, ¿verdad? Se van a los talleres que hacen la obra gráfica y son los que les estampan. Pero bueno, ellos son los que crean, ¿no? El que crea es el que crea es el artista. Pero luego hay un proceso ahí, o sea, que es más artesanal, que ese no lo hace el artista, lo hace el grabador, lo hace el artesano, que es el que repite una y otra vez la obra. Claro. O sea, y Picasso concretamente, bueno, pues es que él entró en la cerámica y lo puso todo patas arriba. No, claro, cambió de un momento a otro. Estamos hablando de un artista que era muy versátil, muy prolífero en cualquier técnica y
y que pegaba un cambio de una cosa a otra, y muy trabajador, y luego vivió mucho. Bueno, pues haciendo un inciso sobre todo esto de, en tu opinión, ¿vale? Enfatizo un poquito en eso porque la gente, hablo en general, ¿vale? Un poquito para que el adepto a la cultura y a no a la cultura pueda entenderlo, que normalmente hay un proceso creativo que no significa más o menos que una persona, por ejemplo, hacer algo creativo, que hay procesos, por ejemplo, con detalles o dibujos que tienen las personas, los ayudantes. ¿Qué opinas de eso? ¿El ayudante también es partícipe de la obra o simplemente es como alguien que lo hace ayuda de una manera concreta y luego se va? ¿Qué opinas tú sobre que alguien te ayude en tu obra o la obra general? Bueno, yo es que desde que concibo la obra hasta que la estampo, o sea, lo hago yo todo, o sea, no hay... Tú en este caso no tienes ayudante no hay intermediarios por ningún lado. O sea, ¿y qué opinas sobre este concepto? Que hay el artista y luego tiene el ayudante que le ayuda en lo típico, en cosas técnicas. Perfectamente válido, hay talleres que se prestan a ello y que es una economía. O sea, hay gente que solamente se dedican a hacer obras para los artistas. Claro, los pequeños detalles ahorran tiempo, ¿no? Claro, es que un artista puede llegar y manchar una matriz, pero luego el grabador es el que la mete en ácido, es el que la estampa, es el que esto, y luego el artista pues viene y valora de ese trabajo que está haciendo el grabador, viene y valora el color, valora en función de lo que quiera expresar. Vamos, que es una parte importante, sobre todo en el tema del arte, que exista esa cooperación, ¿verdad? Bueno, es que no es tal cooperación, creo yo, ¿sabes? Sí, ¿cómo lo determinas tú? Es algo más servicio económico. Económico, vale. O sea, es un servicio que presta el taller, yo te dejo en mi taller, o sea, yo te estampo, ¿tú qué quieres hacer? Esto, o sea, yo te lo hago, pero la obra es tuya. O sea, tú eres el que lo vas a firmar. ¿Y no es coautor en este caso si una persona ha metido mano? No, lo que pasa es lo que tiene, si se es honrado, se tiene que poner el taller, el que se ha estampado. Hay que mencionarlo siempre, ¿verdad? Debiera de ser, se debiera de más, o sea, se ha estampado en determinado taller por la mano del grabador o del... Es como un cantante, por ejemplo, que hay algunos vocalistas que no se hacen las letras y hay los que son los letristas, por ejemplo. En este caso, en los CDs o por menos antes se ponían letra por tal. Claro. En este caso, ¿ves correcto que se mencione a todo partícipe si los hubiere? Claro, creo que sí, que sería honrado por su parte, ¿no? Nombrar el taller en el que se ha estampado y quién es el maestro grabador, el maestro estampador, del color. O sea, es que hay un abanico ahí es que en el mundo... de gente, claro, que, bueno, pero que es economía. Claro. O sea, si no, esos talleres a lo mejor no existirían. Incluso recomiendas a una persona, en tu caso eres autodidacta, pero hay personas que, bueno, por tiempo, dinero, lo que sea, no pueden, pero ¿recomendaría en este caso delegar dichos talleres a quien pudiere? Bueno, como yo lo creo y yo lo estampo, o sea, yo creo que es la mejor manera. Ahora, que, bueno, es que luego el tema del comercio del arte es que es muy amplio. Sí, o sea, ese es otro tema muy es amplio. Que entrar en ese terreno está el galerista, hay mucha gente en medio. Entonces, bueno, pues depende de qué se busque. Yo creo que, contestando a tu pregunta, y no me salgo de ahí, es que toda obra que se haya hecho, si se ha hecho en colaboración de alguien, se le nombre. Perfecto. Pues como rematando, quería decirte que para que aportaras al público, ¿qué aconsejarías a una persona, por ejemplo, que esté empezando en el tema del arte en general o un intervalo medio? ¿Qué le dirías tú para darle aliento a una persona? Pues le diría que se forme, ante todo que se forme con los mejores profesionales, o sea, y luego, una vez que esté bien formado, que quiera los conocimientos propios para poder desarrollar su obra, que camine solo. Que experimente, que busque, pero por una parte que escuche al maestro, pero por otra parte que no sea el reflejo del maestro, porque si no es una copia. Que un poquito se le vaya a la pinza y cree y... Además, se dice siempre que lo que tienes que pretender es superar al maestro. Exactamente. Así que eso. Pues quería agradecerte que has venido a Badajoz, viniendo de fuera, sobre todo a este espacio, Enfocando la Cultura, y quería darte las gracias por venir. Sí, las gracias a vosotros, tenéis un espacio maravilloso y bueno, yo en Badajoz estoy muy feliz, muy contento. Pues vuelve cuando quieras, esta es tu casa, es tu ciudad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Venga, nos vemos. Cuídate.